Hola, buenos días. Agradecemos su participación. Vamos a esperar unos 5 minutos más porque están ingresando más entidades técnicas para darle la oportunidad de que puedan conectarse. Solamente para indicarles, estamos recibiendo mucho correo sobre el envío. Recordemos que como Fondo Mi Vivienda tenemos 3 días para enviar las credenciales, fueron el jueves, el viernes y hoy día. En el transcurso del día, a más tardar antes de la 1 de la tarde, deben de tener todas sus credenciales. Si están publicadas en la página web, van a recibir sus credenciales, pero recordemos también que tenemos plazo de 3 días, por eso a algunos ya les ha llegado, a otros estamos en proceso de envío de credenciales y el día de hoy se va a estar enviando. Cuando tengan sus credenciales, recomendamos que prueben su acceso para que el día de mañana no tengan ningún inconveniente. El correo, como bien saben, ustedes han registrado al momento de su solicitud de AFO. A ese correo se les va a enviar, no se va a enviar a otro correo. Pero, como les comento, hasta la 1 de la tarde deberían estar enviándose las credenciales. Por eso aún, por favor, les pedimos su paciencia para que puedan esperar y una vez que lleguen, como les comento, pueden probar sus accesos en el sistema techo propio y el día de mañana no tengan ningún inconveniente. Sí, vamos a esperar unos minutos más y damos inicio a la capacitación.
Hola, buenos días. Ya vamos a dar inicio a la capacitación. Solamente para precisar sobre, estamos recibiendo muchas consultas acerca del envío de las credenciales. Como bien expliqué, tenemos 3 días, fue el jueves, el viernes y el día de hoy para que el Fondo Mi Vivienda envíe las credenciales. Sabemos que hay entidades técnicas que ya recibieron y hay un grupo que todavía no ha recibido. En el transcurso del día de hoy se va a enviar las credenciales. A más tardar hasta la 1 de la tarde, ya deberían tener todas las entidades técnicas sus credenciales. Recordemos que el envío se va a realizar al correo que ustedes registraron en la zona segura durante el proceso de solicitud de AFO. Ahí le pedían un correo que confirme a qué correo se les va a enviar la solicitud de AFO. A ese correo les va a llegar las credenciales. También que quede claro que las entidades técnicas que ya cuentan con acceso al sistema techo propio no pueden registrar ni hacer registros, así que
tengan ahí que las entidades técnicas que aún no cuentan con ese acceso no se preocupe, porque la convocatoria no está vigente en el sistema, así que no pueden hacer ningún registro, no pueden hacer nada en el sistema. De igual manera, el equipo de la OTI está verificando y de encontrarse alguna incidencia se va a reportar y se le va a quitar acceso a la entidad técnica que intenta hacer un registro cuando en una fecha no habilitada. Pero que quede claro que la convocatoria no está habilitada en el sistema, no se encuentra vigente, porque la convocatoria se habilita a partir de mañana a las 8:30 de la mañana. ¿Sí? Ahí para que las entidades técnicas que aún no han recibido estén tranquilas y no piensen que las otras entidades técnicas están haciendo preregistros o ya registrando, no, porque el sistema no lo permite. La convocatoria no figura en el sistema, no van a poder hacer preregistros, no van a poder hacer ninguna búsqueda, no van a poder hasta el día de mañana que se habilitan las inscripciones. Sí, por ahí eh, el grupo que le falta, tranquilo todavía. Durante el día de hoy hemos dicho hasta más tardar a la 1 de la tarde ya deberían tener todos sus accesos. Y ahí les pedimos también que por favor validen en el sistema, que una vez que tengan sus credenciales validen, que puedan ingresar, básicamente que puedan ingresar. Con ello, para que puedan mañana, el día de mañana, puedan registrar a los grupos familiares sin ningún problema. Si luego de la 1 aún no han recibido, sí le pedimos que por favor manden un correo, porque ahorita nos están llegando varios correos indicando que todavía no. Como les comento, el equipo de sistemas está enviando, pero hasta más tardar, hasta la 1 ya deberían estar todas las credenciales enviadas. ¿Sí? Dicho ello, vamos a dar inicio a la capacitación. Igual el equipo está respondiendo las consultas por el chat, pero básicamente quería empezar con ello sobre las credenciales porque hemos recibido muchas consultas sobre ello. Así que vamos a dar inicio a esta capacitación. Esta capacitación es en el marco de la primera convocatoria nacional en la modalidad de construcción en sitio propio, el cual fue aprobada, como bien saben, a través de la Resolución Ministerial 102/2026 Vivienda. Esta convocatoria es para el otorgamiento de hasta 14.880 bonos familiares habitacionales y vamos a recibir como fondo vivienda un 30% adicional. Este 30% corresponde a 19.333 registros. Ese es el número máximo que vamos a recibir como registros y va de acuerdo a cada BFH que se convoca por departamento. Como bien saben ustedes, en la resolución se establece un número de BFH por departamento. Ese es el tope más el 30% adicional. Estos bonos es para atender a los grupos familiares y también esta convocatoria establece un BFH diferenciado. Por ejemplo, para Puno, Cusco y Apurímac es el 12%. Para Huánuco y Pasco es el 13%, para Amazonas y Cajamarca el 14% y para Madre de Dios el 17%. Esta convocatoria se va a denominar 1N-26. De esa manera ustedes van a poder encontrarla en el sistema Techo Propio el día de mañana. Esta convocatoria, como ustedes bien saben, se selecciona en la parte superior. Por eso que quede claro que las entidades técnicas que ya cuentan con acceso al sistema Techo Propio no les figura este código en la de convocatoria. Por eso no pueden hacer ningún registro, no hay ningún preregistro de otras entidades técnicas que ya tienen acceso, que quede claro ello. De igual manera, de detectarse alguna incidencia en el sistema, se va a caducar, se va a anular los accesos de la entidad técnica responsable que intente hacer algo en el sistema. ¿Sí? Continuando, como bien les mencioné, esta convocatoria se aprobó a través de la Resolución Ministerial 102/2026. El alcance que tiene son 14.880 bonos familiares habitacionales para nivel nacional. Eh, como les mencioné también, los días 9, 10 y 13 de abril, hoy es 13 de abril, se estarán enviando las credenciales. Por ello, el día de hoy, a más tardar a la 1, ya deberían estar llegando sus credenciales a sus correos registrados durante su proceso de solicitud de AFO. Las inscripciones de los grupos familiares inician el día de mañana, 14 de abril, a través de las entidades técnicas que solicitaron contar con AFO. El listado de entidades técnicas se encuentra publicado en la página web. Ahí figura todas las más de 1.000 entidades técnicas han solicitado contar con AFO. El cierre de las inscripciones
se va a dar cuando se alcance el 30% adicional de los BFH por departamento y teniendo como tope máximo 19.333 registros. O en su defecto, cuando se cumple el plazo establecido, que son 9 días. Cualquiera de los dos escenarios puede darse. Supongamos, el día mañana es 14, el 15, recordemos que los dos primeros días son para registros exclusivos de grupos familiares que tienen un miembro con discapacidad severa. Y a partir del 16 inician las inscripciones para todos los demás grupos familiares. Supongamos el 18 de abril se acaban las inscripciones, ahí se termina la etapa de inscripciones. Si no, hasta que termine, que el plazo máximo es el 24 de abril. Ya entrando al registro en el sistema techo propio, de manera general, como bien saben, los requisitos para que un grupo familiar sea elegible es conformar un grupo familiar, el cual está liderado por una jefatura familiar y puede ir acompañado de su conviviente o cónyuge, sus padres, abuelos o hijos, hermanos o nietos menores de 25 años. Si estos son mayores a 25, deben presentar una discapacidad en forma permanente. No se consideran sobrinos, primos ni tíos como parte del grupo familiar. El segundo requisito es que cuenten con un terreno en el cual se va a ejecutar la obra y no cuenten, ningún integrante del grupo familiar cuente con otro terreno, otra propiedad de uso de vivienda. El tercer requisito es no haber recibido apoyo habitacional, tales como ENACE, FONAVI, el Banco de Materiales o el mismo Fondo Mi Vivienda. El ingreso de la jefatura familiar en este caso no debe exceder los 2.706. Esos son los requisitos que indican el reglamento operativo vigente y contar con un ahorro mínimo de 2.475, ¿no? Dentro ya del proceso, como bien saben, la mayoría de entidades técnicas ya conocen el proceso. Las inscripciones se van a realizar a través de las entidades técnicas que solicitaron contar con AFO. El listado, como les indiqué, se encuentra publicado en la página web. El grupo familiar presenta el formulario de postulación, el DNI, el certificado literal con una vigencia no mayor a los 90 días. El formulario, recordemos que tiene carácter de declaración jurada y debe estar firmado tanto por la jefatura familiar como por las cargas familiares mayores a 18 años. Aquí verificamos nosotros el DNI. Si la carga familiar, muchos nos preguntan, la carga familiar firma, pero solo en el formulario pone la huella, va a ser automáticamente no elegible. Nosotros verificamos si en su DNI figura que tiene una firma, el formulario sí o sí debe contar con esa firma. Si no tiene firma en el DNI, en esos casos sí va a ser válido la huella. Toda esta documentación va a ser registrada por el responsable de la entidad técnica a través del sistema techo propio. Como bien saben, si la jefatura se trata de una pareja de convivientes, ambos deben firmar el formulario de postulación. Cuando la jefatura se trate de una pareja de casados, basta con la firma de uno de los integrantes. Y todas las cargas familiares mayores a 18 años deben firmar el formulario también. Sobre la verificación de los requisitos, la resolución ministerial establece que como Fondo Mi Vivienda contamos con 18 días hábiles para la verificación de los requisitos de elegibilidad. Este plazo se cuenta una vez se termine el proceso de inscripción. Como bien les indiqué, una vez se alcancen los 19.333 registros o una vez se cumple el plazo máximo que es el 24 de abril. Una vez suceda cualquiera de los dos, desde el día siguiente se cuenta el plazo de 18 días hábiles para la verificación de los requisitos. Ustedes ya conocen el sistema techo propio. Recordar que cuando ustedes registran a un grupo familiar, deben dejarlo como elegible no evaluado en color amarillo. Ahí es donde se cuenta como una inscripción correctamente realizada y esa es la verificación que va a pasar por la verificación de los requisitos. Si lo dejan como inscrito, no van a pasar dentro de la verificación y no se cuenta como una verificación correctamente realizada. Una vez que pase el proceso de verificación, como ya saben, dependiendo si cumple con los requisitos, obtendrán el estado de elegible evaluado, que es el color verde, o si cumple algún requisito, perdón, no cumple con algún requisito, va a obtener el estado de no elegible o el color rojo.
Los que ya tienen, por ejemplo, el acceso a la zona segura pueden ir validando, eso sí, no pueden hacer registros, pero pueden ir validando el apoyo habitacional de alguno de los integrantes de los grupos familiares que van a postular. Igual, esta verificación se puede realizar también a través de la página web. En cualquiera de las dos ustedes pueden realizar. Aquí, como bien saben, entran a la pestaña postulación, apoyo habitacional y digitan el DNI y los nombres correctos de la persona. Cuando el resultado salga con 3 aspas, como ven en la imagen, quiere decir que esa persona no cuenta con apoyo habitacional. En algunos casos sale por algún caso homónimo. Como bien saben, homónimos es el mismo nombre pero distinto DNI. En esos casos, supongamos que salga un resultado y con una lupita o unos binoculares, quiere decir que se trata de homonimia. En esos casos, solo en esos casos debe enviar un correo al buzón de solicitudes@mivivienda.com.p para la exoneración. Recordemos que solo para los casos de homonimia, porque el reglamento operativo indica que no debe, uno de los requisitos es que no debe haber recibido apoyo habitacional previo. Aquí puede salir el apoyo, si alguna persona tiene apoyo, va a salir el apoyo. Esas personas no van a poder postular. Solamente se exoneran los que tienen caso de homonimia. Una vez que hayan hecho el proceso de verificación de apoyo, que es el paso previo, para hacer como un primer filtro de los grupos familiares que ustedes van a registrar, deben dirigirse a la pestaña de formularios, búsqueda de formularios y la opción de nuevo. Aquí deberán agregar y seleccionar el departamento, provincia y distrito que ustedes vayan a registrar de los grupos familiares. Aquí, como bien saben, la convocatoria 1N-26 es a nivel nacional, por lo cual van a poder registrar los grupos familiares a nivel nacional. eh, Seleccionando el departamento, provincia y distrito. Recordemos que el departamento, provincia y distrito debe coincidir con lo que figura en el certificado literal. Lo comento porque el año pasado en la convocatoria, en la segunda convocatoria, detectamos 2 entidades técnicas que registraron personas en un departamento distinto de lo que indicaba el certificado literal. Lo hicieron porque el departamento al que iban a ser registrados ya había culminado el registro, entonces intentaron ingresar por otro departamento. Pero el Fondo Mi Vivienda los detectó y esos grupos familiares fueron automáticamente no elegibles. Y de igual manera, el área de proyectos inició las acciones contra la entidad técnica por intentar hacer estos registros. Porque bien saben, el departamento, provincia y distrito tiene que ser de acuerdo a lo que indique el certificado literal. No simplemente porque ya cerró el departamento lo meto por otro departamento. No, tiene que coincidir. ¿Ok? Y eso se verifica en la etapa de verificación de los requisitos. Y si se detecta, esos grupos familiares van a pasar automáticamente a no elegibles, porque recordemos que los registros son por departamento. Entonces hay un límite de inscripciones por departamento y no se puede modificar el departamento tampoco. Siguiendo, les va a aparecer la pestaña de que ustedes puedan ingresar los datos de los grupos familiares. Como bien saben, el sistema Techo Propio aún no cuenta con una conexión con RENIEC que permita extraer los datos correctos de la RENIEC. En ese sentido, ustedes deberán digitar el del número de DNI y los nombres de uno a uno de los grupos familiares. Aquí sí requerimos de su apoyo para que puedan registrar estos datos de manera correcta. Recordemos que los datos como el DNI y ahora el departamento no se van a poder modificar, por lo cual si se detecta que un dígito o algún departamento está incorrecto, esa postulación del grupo familiar va a ser incorrecta y por su defecto va a asignarse el estado de no elegible. El DNI no se corrige porque ese es el dato que utilizamos para la verificación del ingreso familiar mensual. Entonces, si es un dígito mal, un DNI mal que no corresponde a la persona, es una evaluación mal hecha, por lo cual esos datos no se deben realizarse de manera correcta y no van a pasar por un proceso de modificación. Así nos manden una solicitud, nos manden un correo, no. Los DNI no se corrigen, se les está advirtiendo desde ahora, no se corrigen y si se detecta va a ser automáticamente no elegible la postulación del grupo familiar. Asimismo, su apoyo ahí porque a veces
ustedes se han equivocado, en algunas entidades técnicas se equivocan al registrar los DNIs y pasa a la etapa de verificación, continúan los demás procesos. Recordemos que para esta convocatoria se va a contar en la etapa de registro de proyecto con la validación biométrica, por lo cual, si ustedes digitan un mal DNI, en la etapa de registro de proyectos no van a poder continuar, porque el DNI no va a coincidir. Y ahí va, ese grupo familiar va a obtener el estado de no elegible, por lo cual requerimos de su apoyo para que puedan registrar de manera correcta los DNIs y los datos de los postulantes y no perjudiquen la postulación del grupo familiar. Una vez que ustedes hayan digitado estos datos, le dan en botón guardar para que se les habilite la siguiente pestaña. Ustedes van a poder encontrar la convocatoria 1N26, como bien indica la pantalla. Ahí es lo que quería llegar porque hay entidades técnicas que indican que las entidades, otras entidades técnicas que ya cuentan con acceso al sistema techo propio, ya están haciendo preregistros. Si es información falsa, porque ese código que ustedes ven aquí no figura en el sistema. Ahorita no figura en el sistema porque no está habilitado. Este se habilita a partir de mañana a las 8:30 de la mañana. Entonces, ahorita no hay ningún registro, no están haciendo preregistro, no pueden hacer preregistro porque el sistema no les permite. ¿Sí? Eso que quede claro para las entidades técnicas que aún les falta el recibir las credenciales, para que éstas estén tranquilas y no piensen que las otras entidades técnicas que ya cuentan están haciendo preregistros. No, eso es falso porque este código de convocatoria no está visible en el sistema hasta el día de mañana. En este campo ustedes deben de registrar el día de mañana el código de convocatoria 1N26 y la modalidad de construcción en sitio propio. Luego deberán completar la información que requiere, tales como el DNI, verificar el DNI, los datos, tales como nombres, la ocupación, la dirección en este caso, ya no solo el departamento, provincia y distrito, sino también alguna referencia, la manzana y lote, algún teléfono de contacto. Si tiene correo electrónico también necesitamos algún dato de contacto del grupo familiar. Como bien saben, aquí no, el sistema no permite un campo para sublote, porque hemos recibido muchas consultas. Cuando su caso tenga sublote, en el campo de lote, ustedes digiten sublote, supongamos, sublote 5, sublote tal. Digiten esa palabra en el campo de lote, porque no contamos aún con un campo exclusivo para sublote, ¿sí? También hemos recibido consultas de personas postulantes que tienen un solo apellido. Entonces, en el apellido, supongamos el paterno, no cuenten con apellido paterno, le dan, el sistema necesita un carácter, entonces le pueden dar espacios, dos, tres espacios para que el sistema reconozca como un carácter. Si no les permite así, den una X o un guión, algo, pero si necesita el sistema un apellido. Pero si ustedes ponen, inventan un apellido por simplemente culminar, para nosotros es un registro mal hecho porque están considerando un apellido que no corresponde. En su mayoría, denle espacios, dos, tres espacios, para que el sistema reconozca como un carácter y les permita guardar, ¿sí? Una vez que culminen esta etapa de registro, pasan a la segunda pestaña, que es pestaña de grupo familiar. Aquí deberán completar la información del sexo, el grado de instrucción y la fecha de nacimiento del grupo familiar. Luego pasarán a la pestaña número 3, que es la pestaña de información económica. Aquí recordemos que como grupo familiar no deben exceder los 2.706. Aquí se suman los ingresos de la jefatura familiar, por lo cual no debe exceder los 2.706 en caso existan grupos familiares de convivientes o de cónyuges, los ingresos de ambas personas no deben superar los 2.706. Una vez que hayan completado el campo de información económica, les dan en botón guardar. Previo a este paso de guardar, les recomendamos que verifiquen toda la información registrada, tales como nombres, apellidos, DNIs, la dirección que esté correctamente, ya que una vez que le dan guardar ya no van a poder modificar la información. Dándole clic guardar, se les va a habilitar un botón que ven ahí que indica verificar AH, que es la verificación del apoyo habitacional. Como bien saben, este paso ustedes ya lo hicieron previamente, entonces esta es una segunda validación que el sistema requiere
Si ustedes ya verificaron y no tuvieron ningún inconveniente, le dan clic y el sistema les va a permitir continuar. Les va a salir como no presenta apoyo habitacional o en su defecto les va a salir, si es que han sido exonerados por homonimia, va a salir grupo familiar exonerado por homonimia. Va a depender. Entonces van a poder continuar. Aquí quería precisar algo que la exoneración por homonimia o inclusive las desvinculaciones de los grupos familiares no quiere decir que el apoyo se va a eliminar del sistema. Ustedes, supongamos, solicitan una desvinculación y nosotros les respondemos por correo que ha sido atendido y ustedes intentan buscar nuevamente ese apoyo, el apoyo va a salir, siempre va a salir. El sistema no lo va a eliminar porque es un historial que tiene el sistema. Simplemente por el dentro del sistema, por así decirlo, eso se exonera para que este postulante pueda registrarse. Pero va a salir el mensaje ahí, si ha sido exonerado, si ha sido desvinculado. Dependiendo de la casuística, sale un mensaje en el sistema para que el sistema le permita continuar. Una vez que hayan dado clic al botón de verificar apoyo, van a poder, les aparecerá como la imagen inferior que deberán imprimir el formulario. Hacen la simulación porque algunos ya cuentan con el formulario manual ya completado y firmado. Ambos formularios son válidos, no, no uno, no otro, no. Ambos formularios son válidos. Pueden adjuntar el digital, es decir, el que por default sale en el sistema, o el manual, el que ustedes ya conocen, el que está publicado en la página web. Cualquiera de los dos es válido, simplemente tienen que tener la información completa y firmada del grupo familiar. Una vez que ya tienen todos los datos y el formulario debidamente firmado, deberán subir todos los documentos en el sistema, cada documento tiene un campo. El campo aquí es como máximo 5 megabytes por campo, que quede claro el peso ahí para que no tengan inconvenientes también con al momento del registro. Cada campo, supongamos, el título de propiedad tiene como máximo, puede recibir 5 megabytes, el formulario igual. Otra recomendación es que los datos de los documentos que suban no tengan combinaciones tan complicadas, por ejemplo, algún punto, algún arroba, algún guión o algo. No, recomendamos que los guarden de la manera más sencilla posible. Supongamos, título de propiedad, póngale CL, nada más, o formulario y el apellido quizás del postulante. No le pongan guión, no le pongan nada, porque eso también va a dificultar el momento de que ustedes puedan cargar sus documentos. ¿Sí? Simplemente el nombre más sencillo, formulario y el número de DNI, o no le pongan un arroba, no le pongan un aspa, no le pongan nada, porque también el sistema a veces no lo reconoce. Una vez que ustedes hayan subido sus documentos, le dan el botón finalizar y les va a salir un mensaje como la imagen inferior que sale el formulario, se les asigna un número, es elegible. Hasta ahí ustedes culminan el registro de los grupos familiares. Para validar, buscan ese DNI en el sistema y les va a figurar como elegible no evaluado o elegible y color amarillo. Ahí quiere decir que ustedes ya culminaron la inscripción de los grupos familiares. Algunas consideraciones también para este registro es, por ejemplo, el formulario de postulación. Recordemos que es el mismo formulario del año pasado y de las convocatorias pasadas. Tenemos muchas consultas sobre el sello. El sello es el mismo que han utilizado en la convocatoria pasada. No tengan ningún inconveniente. Como si son entidades técnicas nuevas, simplemente pedimos que el sello como mínimo tenga la razón social y el número de RUC. De ahí es indistinto, ustedes pueden poner mayor información si desean, pero para nosotros como mínimo se debe figurar la razón social y el número de RUC, nada más. Luego el grupo familiar, como bien saben, debe leer detenidamente todo lo que indica el campo de declaramos, porque es una declaración jurada que se está haciendo en este formulario. Completarlo en el siguiente campo, la información general del predio, tales como distrito, el departamento, la provincia, la manzana, el lote o sublote de corresponder. Esta información debe coincidir tanto en el sistema como en el certificado literal. Luego viene la información general de la jefatura y en caso de existir también del cónyuge o conviviente, tales como DNI, igual esto, los nombres, la fecha de nacimiento, la información económica también. Y luego viene la información general de la carga familiar. Aquí deben declarar si cuentan con alguna carga o no, su número de DNI, el parentesco que tienen y en si presentan alguna discapacidad también. En el siguiente campo, que es información adicional del grupo familiar,
Este campo no es obligatorio de completar, solamente pedimos en algunos casos, por ejemplo, en el caso que postule una abuela con un nieto mayor de edad, a veces el apellido ya no coincide porque se pierde. Entonces recomendamos para esos casos que en este campo nos pongan, supongamos, el dato de la mamá que pueda tener el vínculo entre los dos para nosotros poder validar que realmente tienen el parentesco o el papá. Va a depender de la casuística que ustedes registren en el sistema, ¿sí? Luego viene la información, el campo de información de contacto. Aquí es obligatorio que el grupo familiar declare un teléfono de contacto porque hemos detectado muchos registros que tienen un mismo número de teléfono para varios grupos familiares. No, necesitamos que el grupo familiar declare un número de teléfono de contacto, ya sea de la jefatura o de algún miembro de su familia, para nosotros poder contactarnos en caso de requerir alguna información. Sabemos que no tienen, todos los grupos familiares tienen un correo electrónico, pero si tienen, es necesario que lo coloquen para también nosotros poder contactar con el grupo familiar. Luego vienen los campos de las firmas y huellas. Los dos campos superiores son de las jefaturas familiares, puede ser de la jefatura y de su cónyuge o conviviente de existir. Y los dos campos inferiores son para las cargas familiares mayores a 18 años. Como bien saben, como mínimo son dos personas. No es necesario que el grupo familiar declare a más de una carga familiar. Como mínimo son dos personas, por eso se consideran esos campos. Si de existir algún grupo familiar que tenga mayor cantidad de grupos familiares y lo quiera declarar, como bien saben, no va a haber campos, lo pueden completar en la parte inferior. Pero recomendamos que solamente declaren a uno, porque no es necesario que declaren a más cargas familiares. Ya entrando en el certificado literal, como bien saben, aquí verificamos la dirección, tales como manzana, el lote, el departamento, la provincia, el distrito. Recordemos que el certificado literal debe indicar que el predio con el que postula tenga uso de vivienda, no presente cargas ni gravámenes y el estado de la partida sea activa. Asimismo, los titulares que figuren en el certificado literal deben conformar el grupo familiar. No puede ser que en el título de propiedad figuren cuatro personas y en el grupo familiar solo figure una. No, tiene que los grupos familiares, perdón, las personas dueñas del predio deben formar el mismo grupo familiar. En algunos casos que indican si son cuatro hermanos y los cuatro tendrían que postular, lamentablemente los cuatro tendrían que postular, pero ahí recordemos que los hermanos solamente deben ser hasta menores de 25 años. Si son mayores a 25 años, deben presentar una discapacidad permanente. Si no es el casuística, van a tener que actualizar primero el certificado literal, hacer quizás una sucesión intestada para que cada hermano decida postular o no. ¿Ok? ¿Qué más? Ya, esta es la información del predio. Recordemos también que el certificado no debe tener títulos pendientes, debe estar completo, porque en algunos casos hemos encontrado que certificados literales no tienen todas las hojas completas o solo nos adjuntan algunas hojas. Recordemos que el certificado es como un historial de todo lo de la vivienda. En algunos casos ha sido vendida, en algunos casos ha sido donada, en algunos casos tiene hipoteca, ya se levantó la hipoteca o no se levantó la hipoteca. Entonces necesitamos ver toda esa historia. Por ello necesitamos que el certificado que adjunten sea completo, porque en algunos casos adjuntan simplemente la hoja, supongamos que se levantó la hipoteca, pero yo no sé si realmente se levantó o no se levantó, qué tipo de hipoteca era. Entonces necesitamos validar toda esa información y por lo cual necesitamos que el certificado adjunto eh, esté completo. El certificado no debe exceder los 90 días, se considerará certificados literales con fecha de emisión desde el 14 de enero del 2026 en adelante. Todos los certificados que se emitan con esa fecha hacia adelante, supongamos 15 de enero, de febrero, de incluso marzo, van a estar vigentes y van a poder postular sin ningún inconveniente. Si detectamos certificados literales emitidos el año pasado, ya obviamente esos van a ser no elegibles. Una vez que pasen la verificación, los resultados se publican en la página web, como bien saben, o inclusive en estado de trámite también van a poder consultar por DNI, van a ver si es que el grupo familiar obtuvo el estado de elegible o no elegible. Recordemos que el formulario de postulación no debe tener borrones, no se pueden usar formularios de convocatorias pasadas, tienen que ser nuevos formularios, por lo cual requerimos que pongan ahí, a ver, vamos a ver
formulario. Aquí, como ven, en la parte superior van a tener que poner la convocatoria. Si vemos algún borrón, alguna con liquid paper o corrector, va a ser automáticamente no elegible. Tienen que ser formularios nuevos, no de convocatorias pasadas, ¿sí? Luego, una información importante que queríamos compartir es que para esta convocatoria, como la mayoría ha podido revisar la resolución ministerial, establece que los 2 primeros días del registro, como bien saben, son 9 días de registro, pero la norma establece que los 2 primeros días son para registro de grupos familiares exclusivos que cuenten con algún miembro que presente discapacidad severa, es decir, usuario de silla de ruedas. Sí, ya hemos en las capacitaciones anteriores hemos indicado, si yo, entidad técnica, por ejemplo, no cuento con algún grupo familiar que tenga que algún miembro tenga discapacidad severa, el día de mañana y el miércoles 15 no registre, espero hasta el jueves 16 para poder registrar. ¿Por qué? Porque la norma también indica que aquellos grupos familiares que se inscriban estos 2 días, 14 y 15, sin acreditar la condición que algún miembro del grupo familiar presenta una discapacidad severa, van a perder la condición de grupo familiar elegible, es decir, van a ser no elegibles y no van a poder postular nuevamente a la convocatoria. Esto aplica para todos los grupos familiares que se registren estos 2 primeros días y que nosotros detectemos que no cuentan con discapacidad severa. ¿Ok? Estos grupos van a perder la condición, van a ser no elegibles y no van a poder postular nuevamente a la convocatoria. Ahí requerimos de su apoyo para que solamente el día de mañana y el miércoles 15 registren a los grupos familiares que tengan algún miembro con discapacidad severa. Esto no quita que el día, supongamos, mañana martes y el miércoles 15, el jueves 16, yo en día técnica, no sé, me olvidé de registrar algún grupo familiar que tenga discapacidad severa, no quita que el jueves 16 yo pueda registrarlo, no. Simplemente que el día de mañana y el miércoles 15 solamente es exclusiva para ellos. No deben registrar algún grupo familiar que no tenga discapacidad severa. Si se detecta, la norma es clara, lo establece en su artículo 3.4 que si se detecta, estos grupos familiares pierden la condición de elegible y no van a poder postular nuevamente a la convocatoria. Se está dejando en claro esto para que luego no haya reclamos si es que nosotros detectamos algún registro. Asimismo, si hay entidades técnicas que intentan el día de mañana hacer preregistros, dejarlos para el jueves 16, aquí el sistema, todos los grupos familiares que estén con estado inscrito, automáticamente los va a anular para que el día 16 todos los grupos familiares ingresen con las mismas condiciones, ¿ok? Por ello, no registren a grupos familiares. Si ustedes, entidades técnicas, no cuentan con algún grupo familiar que tenga discapacidad severa, lo recomendable es que no registren ni mañana ni el miércoles. Lo hagan a partir del 16. Los registros también es a nivel nacional, no se va a dar por departamentos, no, es a nivel nacional como se ha venido trabajando en convocatorias pasadas, porque hemos recibido muchas consultas. ¿Qué departamentos no? A partir del 16, todos los departamentos entran, tengan o no el grupo familiar de discapacidad severa, a partir del 16 todos los grupos familiares pueden ser registrados. Y será hasta que se acabe el número máximo por departamento, ¿sí? Solamente mañana y el miércoles van a ser exclusivos para los grupos familiares que cuenten con algún miembro con discapacidad severa. Que quede claro que si detectamos algún grupo familiar que no tenga discapacidad severa o que diga, oh, me olvidé, también todos esos grupos van a perder la condición de elegible y no van a poder postular nuevamente a esta convocatoria. Como les digo, se está avisando desde ahora para que no tengan ningún inconveniente, no exista ningún reclamo. La capacitación, como bien saben, siempre se graba, entonces que quede claro de que si registran el día de mañana o el día miércoles algún grupo familiar que no tenga discapacidad severa, esos grupos familiares pierden la condición de elegible y no van a poder postular nuevamente la convocatoria. Lo recomendable, como digo, es si no tienen, no registren ni mañana ni miércoles, esperen al 16 y ahí registren a todos sus grupos familiares. ¿Sí? Otro punto importante que establece la normativa
es en el artículo 3.10, es que en esta convocatoria van a poder participar los grupos familiares excedentes de la segunda convocatoria del año 2025. Como bien saben, nosotros lo denominamos como migración. Ustedes también ya lo ubican como con el término de migración. Entonces, van a migrar los grupos familiares, como bien dice la norma, aquellos grupos familiares que no llegaron a obtener código de registro de proyecto. Los que llegaron a tener código no van a migrar. Algunos indican los retirados elegibles, tampoco esos van a migrar porque esos grupos familiares obtuvieron código en dicha convocatoria. Solamente van a migrar los grupos familiares que no hicieron nada, que son elegibles puros, por así decirlo, que no hicieron ningún trámite con el Fondo Mi Vivienda. Esos grupos familiares van a migrar a la convocatoria 1N26. Esta migración, ustedes, entidades técnicas, no necesitan hacer nada, ni los grupos familiares necesitan hacer nada. No, lo hacemos directamente aquí el Fondo Mi Vivienda y se realizará el mismo día que demos resultados de la verificación de la 1N26. Es decir, finales de mayo aproximadamente, cuando culminemos el plazo de verificación, ahí también se publica en la página web el listado de grupos familiares que van a migrar a esta convocatoria. ¿Sí? Simplemente aquí no tienen que hacer nada. Nosotros como fondo los detectamos quiénes son los grupos familiares que no hicieron ningún trámite, que no tienen código y los migramos. ¿Ok? No van a migrar los grupos familiares que han hecho algún trámite en en la segunda convocatoria, se mantienen en esa convocatoria. Si tienen retirados elegibles, tampoco van a migrar porque han tenido algún trámite en la segunda convocatoria. La norma es clara y solamente te dice solo van a participar aquellos grupos familiares que no llegaron a obtener código de registro de proyecto, ¿sí? Y para esto no van a tener que hacer nada, nosotros los migramos simplemente el último día que nosotros publicamos los resultados. Ya para ir culminando también, los buzones les dejamos, como bien les indiqué, sobre sus accesos al sistema techo propio. Esperemos hasta la 1 de la tarde. Si es que hasta la 1 no reciben sus credenciales, sí pedimos que nos manden un correo al buzón de acceso sea @mi vivienda para poder nosotros ayudarlos. Eh, pero hasta la 1 de la tarde vamos a mandar todas las credenciales a todas las entidades técnicas para que puedan acceder al sistema techo propio, puedan validar que sus accesos estén correctamente. El buzón de solicitudes mivivienda.com.p es para atención sobre consultas de elegibilidad y exoneraciones de homonimia. Recordemos, si tienen casuísticas sobre desvinculaciones, ese es a través de la mesa de partes virtual del Fondo Mi Vivienda. Y a partir de mañana, 14 de abril, el sistema techo propio va a establecer un horario que va a ser de lunes a viernes de 8:30 a 5:30. En ese horario, ustedes van a poder registrar los grupos familiares. Eh, Desde mañana, como bien saben, mañana 14 y miércoles 15 solamente es inscripción exclusiva para grupos familiares que cuenten con alguna discapacidad permanente, severa, perdón. Eso lo establece la norma. Si cuenta el grupo familiar con algún integrante que tenga discapacidad severa, podrá registrarse el día de mañana y el día miércoles. Si hay grupos que no presentan, lo recomendable es que no lo hagan mañana ni el miércoles y esperen al 16. Desde el 16 ustedes van a poder registrar a todos los grupos familiares que tengan. Solamente mañana y el miércoles, solamente para grupos familiares que tengan una discapacidad severa. Si no, los grupos familiares que intenten registrarse mañana van a ser automáticamente no elegibles y no van a poder postular nuevamente a la convocatoria. Les advertimos de esto para que no perjudiquen a los grupos familiares y eso además está establecido en la norma que aprueba dicha convocatoria. ¿Sí? Vamos a revisar las consultas porque veo que tienen varias consultas en el chat y vamos a estar resolviendo para que quede claro para el día de mañana.
Ya, hay una consulta sobre, bueno, hay varias sobre discapacidad severa. La norma indica que la condición de discapacidad severa es que sea usuario de silla de ruedas, no otra discapacidad. Solamente usuario de silla de ruedas, ello se considera como discapacidad severa. Esos son los grupos que van a poder ser registrados el día de mañana y el miércoles 15. Y en línea con esta precisión también, que efectivamente, si el día de mañana se registra, no sé, un ejemplo, no sé, 20 grupos familiares con discapacidad severa en el departamento, no sé, Lima, por ejemplo, sí se van a descontar los cupos en el departamento de Lima, porque es parte del contador, eso sí. Por eso solamente mañana y el miércoles solamente es para grupos familiares que presenten una discapacidad severa. Si mañana detectamos que registran más grupos familiares por obtener un cupo y no se puedan y no quieran perder el cupo, pero ese grupo familiar no tiene discapacidad severa, esos grupos familiares van a obtener el estado de no elegible. Eso lo establece la norma. Por ello, no intenten registrar mañana ni miércoles si no tienen grupos familiares con discapacidad severa, porque uno, van a perjudicar al grupo familiar y dos, van a llenar el departamento, porque estos grupos familiares no van a poder postular nuevamente a la convocatoria. Que quede claro que solamente hay discapacidad severa para este caso y lo establece la norma. Los invitamos ahí a leer la norma, indica que sea usuario de silla de ruedas. Eso establece la norma. Hay una consulta que se está repitiendo sobre medios hermanos. Sí pueden postular, pero debe adjuntar el DNI. Es que no sé si, no le puedo decir si es el papá o la mamá el vínculo que tienen. Va a depender. Si es la mamá, necesitamos el DNI de la mamá para poder validar que tienen realmente el parentesco. Si es el papá, va a ser el DNI del papá. Va a depender de la casuística que ustedes presenten o que cada grupo familiar presente, ¿no? El día de mañana no van a poder hacer preregistro, que quede claro. Ningún preregistro se va a poder realizar. El sistema quizás lo permita, sí, porque sabemos que va a haber entidades técnicas que intenten hacer preregistros, pero les informamos que esos grupos familiares van a ser anulados. Así que va a ser en vano que mañana y el día miércoles registren a sus grupos familiares o hagan el preregistro, porque el sistema los va a anular. Mañana solamente, vuelvo a repetir, son para registros de grupos familiares que cuenten con algún integrante con discapacidad severa. Solamente esos grupos familiares van a poder registrarse el día de mañana y el día miércoles 15. Si detectamos que algún grupo familiar, alguna entidad técnica registró algún grupo familiar que no tenga discapacidad severa, que quede claro, ese grupo familiar va a ser no elegible y no va a poder postular a la convocatoria. En su defecto, va a perjudicar la postulación del grupo familiar
y que quede claro por qué, para evitarnos el tipo de reclamos de que por qué anularon o por qué mandaron a no elegible, la norma es clara, lo establece. En el artículo 3.4 establece que los grupos familiares que se registren en estas dos fechas y no tengan discapacidad severa perderán la condición de grupo familiar elegible. Se les está diciendo para que no intenten registrar ni hacer preregistros el día de mañana ni el miércoles 15. Si no cuentan con algún grupo familiar con discapacidad severa, mejor no registren ni mañana ni el miércoles y esperen al viernes, al miércoles, al jueves 16. Ahí registren a todos los grupos familiares. Por la RENIPRES. Ay, ¿dónde está eso? En el segundo punto. Ya está marcado. Al contar con carnet con ADIS y certificado emitido por RENIPRES, ¿no? Ya. Ya. Para precisar, los que declaren mañana grupos familiares con discapacidad severa deben apuntar el carnet de CONADIS y el certificado de discapacidad emitido por RENIPRES. Esos dos documentos deben adjuntarlo el día de mañana y lo pueden subir en el campo de otros, ahí lo adjuntan. Para esos casos de grupos familiares que tengan discapacidad severa, se necesita esos dos documentos. Recordemos que esta documentación no es parte de la verificación de requisitos de elegibilidad, sino se verifica en la etapa de registro de proyectos para, como bien saben, si cumple con estos requisitos, con esta documentación que se les está indicando, se les otorga un BFH diferenciado, pero van a tener que cumplir con esta documentación y ya en la etapa de proyectos también van a tener que cumplir ciertos requisitos para la construcción de la BIS. No solamente es el bono, como bien saben ustedes, tienen que construir un mayor metraje y con condiciones distintas. Pero para el día de mañana y el día miércoles, sí, si van a registrar grupos familiares con discapacidad severa, deben adjuntar el carnet de CONADIS que indique discapacidad severa y el certificado de discapacidad emitido por el RENIPRES. Eh, Vimos, sí, que quede claro, como digo, que va a haber, lo más probable es que el día de mañana y el día miércoles hay entidades técnicas que intenten registrar. Por la parte, como bien saben, el proceso tiene varias etapas. Nosotros somos la gerencia comercial y vemos la etapa de registro y elegibilidad. Como etapa, si detectamos alguna entidad técnica que registre grupos familiares que no tengan discapacidad severa, la sanción es, uno, van a perder la posibilidad de estos grupos familiares porque estos grupos familiares van a obtener el estado de no elegible y no van a poder postular. Y dos, también se va a iniciar acciones contra la entidad técnica. Eso ya sería por la etapa por parte de la gerencia de proyectos. Nosotros vamos a informar a la gerencia de proyectos. Estas son las entidades técnicas que registraron grupos familiares cuando no debían hacerlo para las sanciones correspondientes. Eso sí que quede claro. eh, Hay entidades técnicas que sí están preocupadas por ello. No, que quede claro que sí. Nosotros como Fondo Mi Vivienda, si detectamos, y lo vamos a hacer, eh, que entidades técnicas registran a grupos familiares que no tengan discapacidad severa, esos grupos familiares pierden la condición de elegibles, es decir, no elegibles y no van a poder postular, y también se van a iniciar acciones contra la entidad técnica que intente registrar. Sí, no basta con el carnet de CONADIS, tienen que también el certificado de RENIPRES. Esos dos documentos son requisitos obligatorios para, para el registro de grupos familiares que presentan discapacidad severa.
Que quede claro para el día de mañana. Solamente estos grupos familiares van a poder ser registrados. Otros grupos no. Les recomendamos que esperen al jueves 16 y ahí registran a todos los grupos familiares. El formulario, como bien saben, no se usan formularios de convocatorias pasadas y la fecha de inscripción inicia mañana, entonces los formularios deben tener la fecha desde el 14 de abril en adelante. Esto no quiere decir que si yo tengo un grupo familiar y tiene fecha 14 de abril, solamente ese día lo puedo registrar. No, con esa fecha puedo registrarlo el 16, el 17, fechas posteriores. No hay ningún problema, solamente que el certificado tenga como fecha de inscripción el 14 o el 15, el 16 va a depender. Pero no quiere decir que si tiene 14 solamente puede registrar el 14, no. Puede ser el día siguiente, puede ser a 2 días, no hay ningún problema en eso. Ya, cuando se trate de la provincia del Callao, sí, efectivamente el sistema no reconoce como Lima Callao. En el sistema van a tener que poner departamento Callao, provincia Callao y el distrito del cual postulen. En esos casos no va a haber inconveniente porque sabemos que el certificado indica Lima, Callao y supongamos Bellavista. Pero no, el sistema no lo ubica así. El sistema está Callao, Callao, Bellavista. En esos casos del Callao, puntualmente no va a haber inconveniente con su postulación. Los grupos familiares que van a migrar a la convocatoria, como les indiqué, van a ser grupos familiares que no hayan hecho ningún trámite en la segunda convocatoria. Es decir, que no hayan tenido código de proyecto. Hay algunos casos que sí han tenido y luego los han retirado, caducado y nuevamente están elegibles. Esos casos no van a migrar, se van a mantener en la convocatoria 2N-25. Solamente los que no han hecho ningún trámite, es decir, los grupos familiares que no llegaron a obtener código de proyecto, no hicieron ningún trámite, esos son los que van a migrar. Sí van a postular, sí van a poder también postular con DNIs caducados, siempre y cuando la información esté actualizada. Quiere decir, yo soy soltero en mi DNI ya venció, mi estado civil no ha cambiado, si me buscan en RENIEC voy a seguir saliendo soltero, eso es válido. Pero si yo tengo un DNI caducado en el que soy, supongamos, soltero, y actualmente ya me casé, cuando a mí me buscan en RENIEC va a salir casado. Ya, esa es una postulación que no es válida. Necesitamos que el estado civil esté actualizado.
pero sí pueden postular con DNI caducados. Por eso siempre recalco de que siempre y cuando la información esté actualizada, sí pueden postular con el DNI caducado. Ya, sobre el proceso de desvinculación, como bien saben, ustedes ya han podido en convocatorias pasadas realizar el proceso de desvinculación. Para esta convocatoria va a seguir vigente. Cuando durante el proceso de registro, si supongamos, no sé, la carga que está, la jefatura que están registrando ha postulado anteriormente, el sistema les va a dar la opción de desvinculación automáticamente, siempre y cuando cumpla con las condiciones. Si el sistema no les permite, ahí sí van a tener que enviar una solicitud para el proceso de desvinculación. También que quede claro, si son grupos familiares o personas que han sido desvinculadas anteriormente y han sido atendidas, no es necesario que lo vuelvan a solicitar. Ya esa desvinculación queda y no es necesario que nuevamente vuelvan a solicitar la desvinculación. Como bien les indiqué, el apoyo siempre va a figurar en el sistema. Simplemente se realiza una desvinculación de manera interna para que el sistema les permita continuar. Los formularios de postulación pueden ser llenados a mano o a máquina, no hay ningún inconveniente. Necesitamos que sí esté la información correcta y el formulario que ustedes vayan a adjuntar al sistema esté debidamente firmado, tanto por la jefatura y si existen cargas familiares mayores a 18 años, también deben postular. Por ahí me parece haber visto una consulta de una pareja de casados. eh, si son casados, ambos tienen que postular. Y creo que vi la consulta si tienen un hijo con discapacidad severa, sí lo pueden incluir como carga en este caso y pueden registrarse este grupo familiar o el día de mañana o el miércoles 15, siempre y cuando sea discapacidad severa y sea usuario de silla de ruedas. No cualquier tipo de discapacidad, recordemos ahí. Solamente las que tengan discapacidad severa van a poder ser registrados el día de mañana y el miércoles 15. Y de acuerdo al reglamento operativo y a la resolución ministerial, se considera discapacidad severa aquellas personas que sean usuarias de silla de ruedas. Solamente esa es la discapacidad severa que se considera. El integrante que tenga discapacidad severa puede ser la jefatura o puede ser la carga, puede ser cualquier miembro del grupo familiar, no necesariamente la jefatura, no necesariamente la carga, puede ser cualquier integrante del grupo familiar. Si una pareja son solteros y ambos figuran en la copia literal, ambos deben postular dentro del grupo familiar. Recordemos, todas las personas que figuren como titulares, como dueños del certificado literal,
van a tener que postular dentro del grupo familiar. Tienen que postular con el DNI, como les indico, que esté actualizado. Puede ser caducado, que esté caducado el DNI, pero con la información actualizada. Algunos indican si pueden adjuntar el ticket de actualización. No, porque ese ticket no indica realmente qué datos están actualizando. Pueden que estén actualizando su dirección, pueden que estén actualizando otra información y no necesariamente el estado civil. Ese ticket no te establece, no indica que se está actualizando el estado civil, por lo cual no es válido. Se va a considerar el DNI que adjunten y ese estado civil que figure en ese DNI. Por eso, si tienen grupos familiares que tienen en su DNI figuran como solteros, pero ante reniegues están casados, no van a poder postular porque estarían incumpliendo el requisito de estado civil. No se va a no se valida tampoco el certificado C4 tampoco, solamente con el DNI. Si son grupos familiares que han sido retirados, que se encuentran en estado de no elegible de convocatorias pasadas, sí pueden registrar en esta nueva convocatoria. Pero esos de retirados validen que no tengan otro estado de elegible, porque hay un proceso que los retira y los vuelve elegibles. Si figuran con esos dos estados en el sistema, no van a poder postular porque ya tienen el estado de elegible. Solamente los que figuren como estado final, el retirado, renunciante no, el retirado, los no elegibles, ellos pueden registrarse en esta nueva convocatoria, ¿sí? Ahí sí validen el DNI en el sistema. Si su estado, si dentro de sus postulaciones no tiene un estado de elegible, pueden postular en la convocatoria. Pero si figura retirado y otro estado como elegible, ese grupo no puede postular porque tiene un estado de elegible en otra convocatoria.
Los grupos familiares que van a migrar no van a formar parte del contador. Este número, supongamos, no sé, migren 1.000 personas, van a ser fuera del contador. No se incluye dentro del contador, ¿sí? Solamente se cuentan los registros que realicemos dentro de la convocatoria. Se van a contar los registros con discapacidad severa que se realicen mañana y el miércoles y los que ingresen a partir del jueves 16 en adelante, ¿no? Todos esos se encuentran dentro del contador. Los migrados no forman parte del contador. El ingreso familiar solo se valía de la jefatura familiar, no de la carga familiar. El reglamento indica que se evalúa de la jefatura, no de la carga, ¿sí? Que quede claro ello. Sí, las personas que se desvinculan tienen que postular sí o sí como jefaturas familiares en su nueva postulación. El correo no es obligatorio, pero es recomendable que tengan uno. Lo que sí es obligatorio es un número de teléfono del grupo familiar. Si son grupos familiares que están como su último estado, que quede claro, su último estado es como caducado o retirado, sí pueden postular en esta convocatoria. Verifiquen en el sistema que no tengan otro estado, ¿ok? Los que están actualizando su estado civil, lo recomendable es que postulen con el DNI o actualizado ya, porque como yo bien indico, si me van a adjuntar un DNI que me indique soltero, pero al momento que hagamos la verificación, nosotros detectemos que ante Rening está casado, esa información no va a coincidir y ya sería automáticamente no elegible. Lo ideal es que realicen el cambio de estado con tiempo para que cuando postulen figure la misma información en el DNI como en el sistema de RENIEC. Lo mismo pasa con el certificado literal. Algunos indican que el certificado literal, hay dos personas, pero uno falleció. Requerimos que el certificado literal esté actualizado, porque para nosotros van a figurar dos personas. Busquemos ante SUNAR y siguen figurando estas dos personas, va a ser información incorrecta porque no va a coincidir. Recordemos que las personas que figuren en el certificado literal tienen que conformar el grupo familiar. Si existe la casuística de que falleció, lo recomendable es que primero actualicen el certificado literal, el certificado literal ante SUNAR y luego postulen. Si no, van a tener inconvenientes y ese grupo familiar va a salir no elegible. Sobre discapacidad severa, recordemos nuevamente, se necesita el carnet con NADIS y un certificado emitido por RENIPRES y debe indicar ahí que sea usuario de silla de ruedas. Ahí debe indicar en el certificado de usuario de silla de ruedas. Solamente estos grupos familiares van a poder ser registrados el día de mañana y el día 15. Mañana no se registran grupos familiares con que no tengan discapacidad severa, solamente las que cuentan con discapacidad severa. Si se detecta, la norma es clara, nuevamente lo repito, en el artículo 3.4 que si mañana intentan o el día miércoles entidades técnicas registrar grupos familiares que no tengan discapacidad severa, estos grupos familiares van a ser no elegibles y las entidades técnicas también se va a iniciar su proceso, porque la norma te indica que solamente mañana y el miércoles son exclusivos para grupos familiares que presentan una discapacidad severa.
El peso de archivos es 5 megabytes cada campo, es decir, el campo de certificado tiene como máximo, pueden cargar un archivo que pese 5 megabytes, el campo de DNI igual, cada campo tiene como peso máximo 5 megabytes. Repito aquí que los nombres que de los archivos que van a subir no sean tan complicados, no tengan caracteres como el guión, un arroba, un slash, un punto, un asterisco, no compliquen el nombre del archivo porque el sistema a veces no lo reconoce. Le recomendamos que simplemente le pongan formulario 1, DNI 1, lo más sencillo posible el nombre, para que al momento de cargar no tengan ningún inconveniente.
Ya, sobre las cargas familiares mayores a 18 años que deben firmar, si al momento del registro de esta persona ya cumplió 18 años, sí o sí tiene que firmar. Si todavía no cumple, supongamos, las inscripciones, como bien saben, son en abril. Si cumplo en junio, julio, 18 años todavía no deben firmar porque la norma indica mayores a 18 años, ¿ok? No, el requisito de ingreso solamente para la modalidad de CSP es para la jefatura familiar, no de las cargas familiares. Entiendo que hacen esta consulta porque en la modalidad de ABN seguro hay muchas entidades técnicas que también son promotores, que tienen en la modalidad de ABN sí se evalúa los ingresos a todo el grupo familiar, para cargas familiares también. En la modalidad de CSP, que quede claro, no, solamente la jefatura familiar. Todavía no ha habido una actualización del reglamento operativo, por lo cual solamente se evalúan los ingresos de la jefatura familiar, más no de la carga familiar. El sello del formulario, como indico, si ustedes son entidades técnicas que ya han trabajado, ya han postulado, ya han registrado grupos familiares anteriormente, pueden mantener el sello. Si son nuevas entidades técnicas, como mínimo requerimos que el sello indique la razón social y el número de RUC. Pero si ya tienen un sello que han trabajado en convocatorias pasadas, no hay ningún problema, no van a tener problemas por el sello, pero sí requerimos que como mínimo esté la razón social y el número de RUC y esté firmado por el responsable del registro en este caso, ¿no? Porque recordemos que a los usuarios se le brinda la entidad técnica y el representante legal de la entidad técnica es responsable de todos los registros que hagan con ese usuario. Si se detecta, como bien indico, que supongamos, pues registren a grupos familiares que no tengan discapacidad severa el día de mañana o el día de miércoles, la penalidad o el castigo o el documento que salga va a salir a nombre de la entidad técnica que se detecta porque detectamos por usuario. Cada entidad técnica tiene un usuario, entonces a esa entidad técnica es la que se le va a haber un castigo en este caso, hoy sus grupos familiares registrados con ese usuario van a salir no elegibles. Sí, por favor, claro. Los usuarios, si han sido entidades técnicas que han pedido AFO, tanto para la convocatoria de San Marcos como para la convocatoria nacional, es el mismo usuario, sí. Simplemente se están habilitadas para el registro de las dos convocatorias. Si su entidad técnica solo pidió para una, solo van a poder registrar en esa convocatoria. Si han pedido para ambas,
van a poder registrar a las dos convocatorias, pero es solo un usuario, no van a recibir dos usuarios, solamente es uno. Los casos de homonimia sí ya pueden estar enviando desde hoy, pero les recalco, si anteriormente han postulado o han intentado postular y han salido no elegibles, no sé, y ya se les exoneró, no es necesario que lo vuelvan a enviar porque esa exoneración ya queda en el sistema. Esto lo comento para que no estén enviando correos de grupos familiares que quizás ya han sido atendidos en la convocatoria del año pasado. Entonces, si ya se ha sido atendido el año pasado, no es necesario que envíen nuevamente una solicitud de exoneración en este caso. Los grupos familiares que van a migrar de la segunda convocatoria del año pasado, sí, migran automáticamente, no tienen que hacer ningún registro de estos grupos familiares. Pasan automáticamente como elegibles evaluados para que ya continúen en la etapa de registro de proyectos. No tienen que hacer nada ni los grupos familiares ni ustedes. Simplemente nosotros lo realizamos a través del sistema y van a poder continuar con la etapa ya directamente de registro de proyectos. Hay muchas consultas sobre el estado civil. Nos demoraríamos todo el día si me pongo a responder una a una, pero en general recuerden que el estado civil debe estar actualizado. Si los grupos, si el certificado literal indica dos o tres propietarios, esos mismos propietarios deben conformar el grupo familiar. Pueden postular con DNI caducados siempre y cuando la información esté actualizada. El día de mañana y el jueves 15, y el miércoles 15, perdón, solo van a poder registrar los grupos familiares que cuenten con una discapacidad severa. Si no tienen ningún grupo familiar con esta condición, es mejor que no registren. No realicen preregistros tampoco porque el sistema los va a anular. Si no, como digo, si no tengo, yo entidad técnica, no tengo grupos familiares con discapacidad severa, no realizo nada el día de mañana ni el miércoles 15 y espero hasta el 16. La norma indica, también es clara, que si se detecta algún grupo familiar que ha sido registrado el día 14 o miércoles 15 con discapacidad severa, se va a anular esos registros y esos grupos familiares no van a poder postular a la convocatoria. Es decir, van a perjudicar la postulación del grupo familiar. Que quede claro ello para luego no existan reclamos de por qué anularon mis grupos familiares, de por qué. No, la norma es clara, la norma está diciendo eso y se va a proceder de tal manera. Por lo cual, repito, no registren a grupos familiares. Si no tienen discapacidad severa, no lo hagan ni mañana ni el miércoles. Esperen al 16. Mañana solamente es exclusivo para grupos familiares que cuenten con discapacidad severa. La firma que va en el sello puede ser del gerente general de la entidad técnica, puede ser del representante legal, puede ser del responsable del registro de ese grupo familiar, puede ser de cualquiera de esas personas. Pero sí necesitamos que esté, como digo, el sello que indique el RUC y la razón social. Recordemos igual, independientemente de la firma que esté, cualquier inconveniente con ese registro es responsabilidad de la entidad técnica a quien se le brindó ese usuario.
pero si necesitamos que esté la firma, puede ser del representante, del gerente general o de la persona encargada del registro, cualquiera de las tres. Sí, pueden postular con DNI caducados, no hay ningún inconveniente. Vuelvo y repito, veo que nuevamente hay consultas sobre ello, siempre y cuando la información esté actualizada. Como mínimo es una carga familiar, no es necesario que coloquen tantos cargas familiares porque no benefician nada. Simplemente yo jefatura y una carga familiar. Suficiente con eso, basta. No es necesario que incluyan más integrantes dentro del grupo familiar. La firma va junto al sello en la parte superior del formulario. Sí, cuando se trate de un grupo familiar que esté conformado por un abuelo o una abuela, sí deben adjuntar el DNI del papá o la mamá, va a depender de la casuística con quien tenga el parentesco, para nosotros poder validar ese vínculo que puedan tener. Sí, si son casados y la persona que presenta discapacidad severa es el hijo, sí pueden postular los tres dentro del grupo familiar. Sí, la firma puede ser del gerente general, vuelvo porque veo que siguen viendo las mismas consultas que ya han sido respondidas. El sello puede estar firmado por el gerente general, por el representante legal o por el responsable del registro. Cualquiera de las tres es válida. De igual manera, cualquier inconveniente con ese registro es responsabilidad de la entidad técnica, ¿sí? Pero cualquiera de las tres firmas es válida. Si ese grupo familiar figura con el estado de devuelto en el sistema, puede volver a postular sin ningún inconveniente. La desvinculación ya se explicó. Nuevamente le repito, la desvinculación ustedes lo pueden realizar en el sistema. La mayoría entiendo que son entidades técnicas que ya han trabajado con nosotros en convocatorias pasadas, saben cómo es el proceso. Lo pueden realizar mañana. Bueno, si tienen grupos familiares con discapacidad severa, lo realizan mañana, si no hasta el 16. Pueden realizarlo en el sistema. Recordemos que la norma establece para la desvinculación que haya pasado 5 años del desembolso. Si cumplen ese requisito, lo pueden registrar, el sistema les va a permitir la desvinculación. Si el sistema no les permite, tienen que enviar una solicitud. También, si han sido personas que ya han solicitado con anterioridad, es decir, el año pasado, ya no es necesario que lo vuelvan a enviar, simplemente ya ha sido desvinculado y el sistema les va a reconocer en su registro. El estado civil que figura en el certificado literal no es verificado. Solamente verificamos el estado civil que figura en el DNI y cuando nosotros hacemos la búsqueda en RENIEC, esos estados son los que validamos. Entiendo que en el certificado literal a veces sale un estado civil, ese no se valida, no tengan problema por ello, ese no se valida. Los datos que validamos en el certificado literal es el nombre y el DNI de las personas. Esos datos deben coincidir con las mismas personas que figuren en el sistema y en el formulario de postulación. La desvinculación lo pueden realizar desde mañana, sí, siempre y cuando sea desvinculación de un grupo familiar con discapacidad severa. Si no es, no lo hagan porque el sistema
los va a anular porque no corresponden a a una postulación con discapacidad severa. Si corresponde a una desvinculación de un grupo familiar con discapacidad severa, lo realicen desde mañana, si no, a partir del 16. Las solicitudes de exoneración por homonimia lo pueden enviar desde ahora al buzón de solicitudes, pero como bien les indico, si ya han sido desvinculados, han sido exonerados en convocatorias pasadas, no es necesario que vuelvan a enviar, ya esa exoneración queda, para que no estén mandando tantos correos. Solamente envíen de grupos familiares nuevos que están registrados, que solicitan una exoneración, de ellos envíen para poder atenderlos. Si han sido pasados, no lo envíen porque ya el sistema los reconoce como han sido exonerados o desvinculados. Sí, se debe subir el formulario, puede ser el virtual, puede ser el manual, pero el que tenga la firma. Ese es el válido, ¿ok? Va a depender, las personas que pueden registrar en en esta convocatoria va a depender el estado porque preguntan mucho si ha sido desembolsado o no. No sé el estado que puedan tener, va a depender el estado. Si el grupo familiar figura con un beneficio desembolsado, obviamente no va a poder postular, porque ya tiene un beneficio. Si está con el estado de beneficiario, tampoco. Solamente postulan las personas que tengan el estado de devuelto, retirados, no elegibles, pero que esos estados sean su último estado. Verifiquen en el sistema, verifiquen en la página web, en estado de trámite, ahí pongan el DNI y consulten qué estado tiene. Si ese es su último estado, bien, no hay ningún inconveniente, lo pueden registrar dependiendo. Si es discapacidad severa a partir de mañana, si no, a partir del jueves 16. Bueno, hemos tratado de responder todas las consultas. Las consultas se repiten, pero ya hemos tratado de responder. Por favor, su apoyo para que el día de mañana no registren. Si no cuentan con grupos familiares con discapacidad severa, no registren el día de mañana ni el miércoles 15. Esperen al 16. Mañana es solamente exclusiva para grupos familiares con discapacidad severa. Asimismo, la norma es clara. Si es que se detecta que registran un grupo familiar que no presenta discapacidad severa, van a ser no elegibles y no van a poder postular a la convocatoria nuevamente. No intenten hacer tampoco preregistros dejados para el 16. No, se me acabó. Ya, despides. A mí se me acabó la batería. Ya, para culminar, estaba hablando, se me cortó porque se me acabó la batería de la laptop, pero para ir terminando ya, recordemos, mañana y el miércoles 15 solamente exclusiva para personas que cuenten con algún integrante de discapacidad severa. Si no cuento, esperemos al 16 para que puedan registrar los grupos familiares. Si se detecta que algún grupo familiar haya sido registrado el día de mañana o el miércoles 15 que no tenga discapacidad severa, va a ser no elegible y no van a poder postular a la convocatoria nuevamente. También la migración, ustedes no tienen que hacer nada, es automáticamente por el sistema. De ahí otra recomendación, no intenten tampoco hacer preregistros el día de mañana ni el miércoles 15 para el 16, no, porque el sistema los va a anular, va a ser en vano sus preregistros. Les decimos esto para que quede claro y no existan luego posteriores reclamos de por qué me anulan, de por qué soy no elegible. Se está dejando las reglas en claro y la norma lo establece. Así que tengamos en cuenta ello para no perjudicarlos y no perjudiquen tampoco la postulación de los grupos familiares. En general es eso. Necesitamos su apoyo, agradecemos su participación también. Los DNIs, por favor, digiten bien los DNIs. No hay corrección de DNI, no hay corrección de departamento.
Como bien saben, en esta convocatoria ya entra en la etapa de registro de proyectos la validación biométrica, por lo cual si ustedes registran un DNI mal, en esa etapa no van a poder continuar y ese grupo familiar va a ser no elegible. Entonces, desde ahora les decimos, registren bien los DNIs para no perjudicar a los grupos familiares. Agradecemos su participación. Igual la presentación va a ser enviada a sus correos y cualquier cosa por los canales de atención, como bien saben, los buzones, para cualquier consulta y cualquier alguna solicitud de exoneración para poder atenderlos. Gracias.